Ya. ¿Ya? Ok, entonces vamos a empezar con nuestro servicio del día de hoy. Hoy estamos empezando un poquito tarde porque tuvimos las clases de aquí de la iglesia. Entonces, vamos a empezar directo con la predicación de la palabra de Dios con Cacho. ¿Ya está? Pues sí, ya. Bueno, bienvenidos todos y gracias por estar aquí con nosotros hoy en día. Sabemos que este tiempo va a ser tiempo de bendición y no tiempo mal gastado, y pues gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos hoy. Amén. En nuestro texto de hoy vamos a tener dos textos que van a ser Gálatas 5:23. Gálatas 5:23 y después va a ser Filipenses 4:13. Nuestro primer texto va a ser Gálatas 5:23 y el otro va a ser Filipenses 4:13, pero cuando tengan de amén. Gálatas 5:23, pero vamos a leer del 22 para que se entienda más. Gálatas 5:22 al 23, cuando tengan de amén. También el tema de hoy se llama la templanza, que también se conoce por dominio propio. Cuando tengan de amén. Dice así la palabra del Señor en Gálatas 5:22 al 23. Dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué? Templanza. Una vez más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Después dice, contra tales cosas no hay ley. También vayamos a Filipenses 4:13, que va a ser nuestro texto donde vamos a estar por la mayoría del tiempo. En Filipenses 4:13, cuando tengan de amén. Filipenses 4:13, cuando tengan de amén. Filipenses 4:13, cuando tengan de amén. Dice así la palabra del Señor, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice en Filipenses 4:13. Y por eso es lo que vamos a estar mirando hoy en esta tarde. Vamos a estar mirando el fruto de la templanza, que también es dominio propio. Pero antes de meternos a mirar este fruto de la templanza y dominio propio, les quiero hablar de que a veces nuestras buenas intenciones terminan a menudo en fracaso. A veces nuestras buenas intenciones que tenemos, a veces, si nos olvidamos de una cosa, puede terminar en fracaso. Aunque sea una buena intención, puede terminar en fracaso. Quizás cuando algunas áreas de la vida están fuera de control. O sea, por ejemplo, quizás una persona dice, nunca más lo volveré a hacer. Quizás otra persona diga, voy a dejar de fumar, de beber, de seguir engordando. Otra persona quizás dice, voy a controlar mi lengua, y etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de eso. O sea, esos son quizás como resoluciones. Como una resolución es algo que una persona hace cara el año nuevo. Ya ves que cuando es el año nuevo una persona dice, para este año mi resolución es hacer esto, es hacer aquello, es hacer esto, es hacer esto. Y esa es la resolución. O quizás una buena intención y todo eso. Pero recuerdo, aunque quizás a veces una persona haga estas resoluciones de que quizás una persona dice, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, de hacer esto, de hacer aquello.
Pero si se olvida de una cosa, a veces esa resolución, esa intención que ellos tenían, termina en fracaso. ¿Pero por qué? Porque se olvidaron de una cosa. Y aunque hay todo eso, pero lo bueno es que cuando una persona acepta a Cristo y el Espíritu Santo mora en la persona, el Espíritu Santo le ayuda a tener dominio propio. O sea, esa es la cosa. Quizás una persona sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, dice que yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, pero termina haciéndolo otra vez. ¿Pero por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo en su vida que le puede ayudar, darle dominio propio. Esa es la cosa. O sea, el dominio propio, que también es la templanza, es el fruto que nos libra de la desesperación. También es el fruto que nos capacita para ganar. Ese es el fruto, la templanza, dominio propio. Amén. Por eso hoy vamos a ver cómo podemos crecer en el dominio propio. Dominio propio que es el fruto de la templanza. Dominio propio que también se conoce como templanza. Y este va a ser el último fruto de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y por eso primero vamos a mirar cómo nosotros como cristianos, como personas, podemos crecer en el dominio propio. Y lo primero es que nosotros tenemos que cambiar nuestra confianza en nosotros mismos por fe. En otras palabras, confianza en Dios. O sea, esa es la primera cosa, que nosotros como personas, como cristianos, tenemos que cambiar nuestra confianza en nosotros mismos por fe. O sea, en otras palabras, confianza en Dios. Porque a veces el humano sin Dios dice, yo puedo hacer todo lo que quiero. Yo puedo hacer todo lo que quiero. Eso dice el humano, la persona sin Dios, sin el Espíritu Santo y sin Cristo. Quizás la persona sin Dios dice, yo puedo hacer todo lo que yo quiero. O sea, más o menos de la confianza en uno mismo. Y por eso la confianza en nosotros mismos quizás nos capacita para lograr algunas cosas. O sea, quizás tú miras que una persona allá en el mundo, quizás por su confianza en sí mismo, quizás sí logra unas cositas por ahí, por allá. Pero lo que tenemos que recordar es que la confianza propia, o sea, en nosotros mismos, nos limita al potencial humano. O sea, quizás sí vamos a lograr unas cositas ahí por allá con nuestra confianza en nosotros mismos. Pero también tenemos que saber que eso nos limita al potencial humano. Pero el Espíritu Santo nos añada una dimensión divina. Y ahorita vamos a mirar unos ejemplos de eso. Por ejemplo, el primer ejemplo fue Josué. ¿Qué hizo Josué? Bueno, Josué pudo dirigir a su pueblo a la victoria sobre Jericó. Ese es nuestro primer ejemplo, Josué. O sea, Josué pudo derrotar a Jericó, que tenía esas grandes murallas. Lo pudo derrotar. ¿Por qué? Porque número uno, él confió en Dios. O sea, él no estaba confiando en sí mismo que yo voy a confiar en mí mismo que voy a derrotar a Jericó. O sea, no hizo eso. No, él no confió en sí mismo para derrotar esa ciudad que tenía muchas murallas grandes, sino confió en Dios de que Dios les iba a ayudar a derrotar esa ciudad. O sea, sí miran que en vez de confiar en sí mismo para derrotar esta ciudad, él confió en Dios para que él le ayudara a derrotar esta ciudad. También el segundo es el joven David. ¿Qué hizo David? Bueno, David pudo derrotar al poderoso Goliat.
David, que era un joven, derrotó a un gigante que se llamaba Goliat. O sea, Goliat dicen que él medía 9 pies de altura. O sea, en ese tiempo era un gigante. Por eso mucho del ejército de Israel en ese tiempo, o sea, temían al gigante porque pues estaba bien altote. Y por eso el ejército de Israel temía a ese gigante. ¿Pero por qué? Porque ellos pensaron que podían derrotar en sus propias fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Pero esa es la diferencia, que David pudo derrotar a este gigante porque él confió en Dios. Y Dios le dio la fuerza para poder derrotar a este gigante. Y por eso él tuvo victoria sobre Goliat. ¿Pero por qué? Porque él no confió en sí mismo, sino confió en Dios, que él le iba a ayudar a derrotar a este gigante. Amén. También otro ejemplo son los discípulos que sin títulos académicos transformaron al mundo con el evangelio. O sea, los discípulos eran, por así decirlo, pobres. No eran no eran estudiados, no eran de títulos grandes que quizás como un doctor, un abogado o algo así. No, ellos eran personas, o sea, eran pobres, eran pescadores. Pero aunque todo eso, Dios los usó para llevar el evangelio a todo el mundo. Y por eso tenemos el evangelio hoy. O sea, porque los discípulos se esparcieron y compartieron el evangelio por todos lugares. Y estos eran personas sin escolar, no eran estudiados, no tenían títulos académicos, eran simplemente pobres pescadores. Pero aunque eran así, Dios los usó en una grande manera. Ellos llevaron el evangelio a todas partes. Amén. ¿Pero por qué? Porque ellos también confiaban en Dios. No confiaban en sí mismos, sino confiaban en Dios, que Dios les iba a ayudar, que Dios les iba a proveer lo que ellos necesitaban y todo eso. O sea, dejaron su confianza en sí mismo, y lo cambiaron por confianza en Dios. Y por eso David, Josué, los discípulos pudieron hacer estas grandes cosas, porque ellos confiaron en Dios. Confiaron en Dios y porque Dios les daba la fuerza, les daba esa fuerza para poder llevar a cabo estas tareas que ellos necesitaban llevar a cabo. Y también la derrota puede cambiarse en victoria por el poder de Dios. Porque la disciplina que necesitamos la tenemos disponible por medio del Señor. La disciplina es dominio propio en acción. La disciplina es dominio propio en acción. Cada cristiano necesita ser disciplinados en el camino del Señor. Necesitan ser cristianos disciplinados en todas las áreas en el camino del Señor y en la vida cristiana. Y si usted está falto de disciplina, bueno, pídele al Señor que le ayude a que se disciplina en los caminos del Señor. Porque la disciplina es bien importante en la vida cristiana. O sea, dominio propio, porque la disciplina es dominio propio en acción. Eso es importante. También la disciplina es la evidencia del poder del Espíritu Santo. Amén. Y por eso nosotros tenemos que confiar en Dios para que Él nos capacite para hacer todos lo que debemos de hacer nosotros. O sea que de confiar en Dios, que Él nos va a dar la fuerza para llevar a cabo su voluntad. Que Él nos dé la gracia para llevar a cabo su voluntad. Porque Dios nunca nos va a dar una cosa que nosotros no podamos hacer.
sin su gracia y sin su fuerza. Amén. Segundo es que nosotros tenemos que cambiar el poder de nuestra voluntad por el poder de Dios. El poder de nuestra voluntad por el poder de Dios. Leemos en Filipenses 4:13 una vez más. Leemos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tenemos que cambiar nuestro yo quiero por todo lo puedo en Cristo. Yo quiero, a veces la persona sin Cristo dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto. Pero el cristiano debe decir que yo puedo todo en Cristo que me fortalece. Amen. Cristo es el que me ayuda. O sea, de reconocer que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios o hacer cosas sin el poder de Cristo. Por eso, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Porque a veces nosotros como cristianos o las personas estamos tratando de vencer mediante el poder de la voluntad. A veces personas afuera o quizás cristianos tratan de vencer su pecado mediante el poder de la voluntad. Eso es nomás un ejemplo. Como por ejemplo, quizás una persona que está afuera, que quizás quiere dejar de fumar o todo eso, y dice, voy a dejar de fumar. O sea, está tratando de vencer ese hábito con el poder de su voluntad. Como dicen los americanos, willpower. O sea, están tratando por su voluntad que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, o sea, por su voluntad. Por su voluntad están tratando de vencer por el poder de la voluntad. Pero tenemos que recordar que a veces el poder de la voluntad va a fallar y también está limitado el poder de la voluntad. Pero el poder de Dios es ilimitado. Amén. El poder de Dios es ilimitado. No tiene límite el poder de Dios. El poder de Dios es infinito y es un poder que actúa en cada cristiano. El poder de Dios actúa en cada cristiano, cada persona que está sirviendo. También es importante de rendirnos al Espíritu Santo porque Él nos ayudará a tener dominio propio. También eso es importante, de rendirnos al Espíritu Santo. O sea, darle más control de nuestra vida a Él, para que Él nos ayude a tener ese dominio propio que nosotros como cristianos necesitamos, esa disciplina, templanza que necesitamos. Porque todo cristiano está equipado para ganar. O sea, mirando todo esto, cada cristiano está equipado para ganar y vencer. Cada cristiano está equipado para ganar y vencer, porque tiene la herramienta que necesita para ganar y vencer. ¿Qué es esa herramienta? Bueno, tiene la palabra de Dios, donde puede leer, disciplinarse. También tiene a la oración, tiene a los pastores, a otros hermanos, la iglesia, la predicación y todo eso. O sea, son herramientas que el cristiano puede equiparse para ganar y vencer. Vencer y ganar. Cada cristiano puede y debe ganar y vencer. Amén. Tercero es que nosotros tenemos que cambiar nuestras debilidades por la fortaleza de Dios. Leemos otra vez en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí la clave es me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, esas dos palabras. Me
fortalece. O sea, nosotros, nuestra fuerza humana, tenemos que reconocer que nuestra fuerza humana está limitada. Ahí está la cosa, que nosotros tenemos que reconocer que nuestra fuerza humana está limitada. Tiene límites. Se acaba. Por eso a veces hay personas que se cansan, se debilitan. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza humana es limitada. Por eso a veces estamos trabajando y luego necesitamos un descanso. Porque si seguimos trabajando, nos podemos dañar. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza humana es limitada. Es limitada nuestra fuerza humana. Por eso no es una sorpresa cuando uno fracasa, cuando uno trata de hacer las cosas con sus propias fuerzas. No debe de ser una sorpresa cuando una persona o un cristiano fracasa porque quizás trató de hacer una cosa en sus propias fuerzas. Quizás trató de hacer esta cosa y fracasó, quizás lo hizo en sus propias fuerzas. El otro, trató esta cosa, pero fracasó. Bueno, quizás lo hizo en sus propias fuerzas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer cosas en nuestras propias fuerzas, de llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Dios, porque Él nos va a ayudar a llevar a cabo su voluntad. Pero a veces hay personas que andan ahí tratando de llevar a cabo la voluntad de Dios, pero en sus propias fuerzas, y por eso terminan fracasando, porque lo hicieron en sus propias fuerzas. Pero por eso cuando nosotros, si queremos llevar a cabo la voluntad de Dios, siempre tenemos que recordar que Dios es el que nos da la fuerza, la gracia para llevar a cabo su voluntad. Amén. Por eso, vuelva al poder ilimitado de Dios. Ninguna relación estará fuera de su alcance. No habrá victoria que no puedan lograr. Todo esto es posible en la fuerza de Dios. No en nuestra fuerza humana, sino en la fuerza de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la conclusión de hoy en día? Bueno, es que nosotros como cristianos tenemos que confiar en Dios y esperar que Él nos dé las fuerzas que nosotros necesitemos para llevar a cabo su voluntad. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí terminó la predicación de la palabra de Dios y vamos a tener 5 o 6 minutos de descanso y ahorita regresamos.